Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenidos. Usted sabe que acá lo esperamos siempre en el rinconcito de 12TV para tomar un cafecito, para hablar con gente que tiene ganas de hacer, con gente que, oye, que me gusta cantar y canta, me gusta escribir y escribe, y tengo inquietudes y le da rienda suelta a la inquietud. O gente que de pronto dice, pero esta persona tiene capacidad para escribir, por ejemplo. Si se prepararía, si se capacita un poquito, seguramente la cosa iría mejor, por aquello de coger las herramientas necesarias para luego estar más preparados en el camino de la vida, ¿no? Y de eso va el café de hoy, porque hemos invitado a una persona que considera, entre otras cosas, lo importante que es la educación como elemento transformador de nuestra sociedad. Y ella es una apasionada, aparte profesora de geografía. Después ella me va a tirar las orejas, me va a decir, Teddy, no es así, o nos va a ilustrar mucho más. Pero yo me quedé con esto, ¿no? Con lo de la educación. Yo creo que dedicó gran parte de su vida a este tema, a la educación. A tal punto que es la directora de la Universidad Permanente en la Universidad de Alicante, en la UBA. Ella es Concepción Bru. Concepción, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar aquí. ¿Profesora de geografía, dije bien? Sí, soy doctora en geografía. Doctora en geografía. Y imparto mis clases habituales durante el curso académico en el grado de Geografía y Ordenación del Territorio y en el grado de Historia. Es decir, en esos dos grados universitarios es donde, y en el máster también, algún máster, doy mis clases habituales, pero además pues tengo una responsabilidad directiva en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, que es otro tipo de formación, que es formación específica para personas mayores de 50 años. Vamos a ir a ese tema, pero déjame primero que me quede con tu primer gran amor, que es la geografía. ¿Por qué te gusta la geografía? Pues si te soy sincera, yo desembarqué en el mundo de la geografía. A mí realmente me apasiona todo, todo lo que es... ¿Eres una mujer apasionada? Sí, soy tremendamente vital. Yo tengo un lema en mi vida y es que todos los días me enamoro de las cosas y de la gente. Qué bueno. Con lo cual soy una apasionada de la vida en general y sobre todo me mueve esas ganas de aprender, de superarme y de poder ayudar a los demás. Y yo creo que el mejor vehículo es la educación. Y te decía que por ese enamoramiento que tengo en general con todo lo que es descubrir, aprender, pues cuando terminé en aquel momento bachillerato y el COU y tuve que acceder a la universidad, pues no tenía muy claro qué era lo que iba a hacer en la universidad, porque me gustaban más las ramas de las ciencias, pero bueno, todas las humanidades también siempre me han interesado. Y yo inicialmente quería hacer medicina, pues porque me gustaba descubrir algo del ser humano, sobre todo de los temas físicos, clínicos, etc. Pero en un momento dado y a última hora me incliné por la geografía, porque quizá yo también venía de un pueblecito del norte de la provincia, donde nací, en Moraira, y donde mi padre era maestro, mi madre era maestra, todos mis hermanos han sido maestros, han ejercido, somos 6 hermanos. Y ¿El ADN de la educación lo tienes? Lo tengo en vena. Y quizá era, bueno, en aquel momento en el que yo nací, pues era un contexto en los años 50, entonces era un sistema prácticamente de autoabastecimiento, era un pueblecillo aislado donde no había carreteras, no había luz, no había nada. Y era muy importante conocer muy bien el medio para poder crecer, para poder sobrevivir, para poder prosperar. Y esto mis padres lo tenían muy metido dentro, nos lo enseñaron a todos los hijos, a todos los hermanos,
y yo dije geografía, el territorio, conocerlo, saber lo que nos da el medio territorial y poder aprovecharlo y sobre todo aprovecharlo bien, conocer un poco tu entorno es lo mejor que puedo hacer para ayudar un poco pues al desarrollo. Y un poco geografía. Un poco conocer la casa grande, que es el planeta en el que vivimos. Exactamente. ¿No? Y un poco, yo creo que esa fue en última instancia el por qué hice geografía. Luego tuve la suerte de tener unos magníficos profesores en la universidad que me inculcaron además muchas, aparte de conocimiento, pues nuevas estrategias de formación, de investigación, y bueno, he sido feliz en ese mundo de la geografía. Lo que pasa es que también me ha ayudado a entender otros muchos mundos de la educación y del desarrollo en general, y por eso digo que me interesa todo. Realmente yo creo que la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la colaboración estrecha entre los distintos campos del conocimiento es esencial para, pues, para formar al ser humano y sobre todo para crecer. ¿Eres perfeccionista? A ver, tiendo a serlo, más que excesivamente perfeccionista. Soy de las que piensa que todo se puede conseguir con el esfuerzo y el trabajo. Y entonces, y con el conocimiento, claro, y con buenos equipos a tu alrededor, con un ambiente que lo permita. Entonces, soy quizá un poco pesada, ¿no?, en ese sentido de que no me doy por vencida nunca y pienso que siempre todo se puede conseguir. Perfeccionista en el sentido de la perfección. Quizá como me embarco en muchas cosas, muchas veces no acabo de ser perfeccionista, porque para ser una perfeccionista muchas veces hay que dedicarse mucho tiempo, centrarse mucho tiempo en una cosa, ¿no? Pero eres, si me permites una expresión deportiva, eres jugadora de equipo, sí. ¿Crees mucho en el equipo? Yo jugué 11 años en un equipo de baloncesto. ¡Hombre! A nivel, vamos, a nivel de la comunidad autónoma. Y luego he sido presidenta del Club Baloncesto Femenino San Blas durante otros 11 años. Ahí estamos. Entonces, el jugar en equipo, por supuesto. Sabes perfectamente de qué va la cosa. Y yo creo que habéis sido una parte esencial de mi formación, el tener en el deporte una referencia, en el deporte de equipo, una referencia para desarrollar, pues eso, proyectos, estrategias, etcétera. Concepción, ¿dónde hiciste tus estudios primarios? A ver, los estudios primarios en una escuela unitaria, mixta y primaria, en el pueblo donde nací, porque además en los pueblos antiguamente aislados, y en el caso de Moraira había una escuela de orientación marítima pesquera, donde estudiábamos niños desde los 7, 8 años hasta los 16, que obtenían el graduado escolar o el diploma de estudios, y de ahí ya saltabas al bachiller, pues a un centro, etcétera. Y yo en mi caso primero estudié en Murcia, en un colegio, y luego posteriormente en Denia también, en un colegio y luego en un instituto público de enseñanza. En mi vida surgieron pequeñas cuestiones que me ayudaron también a crecer. Nunca las he tomado como un problema, sino como un aprendizaje. Y es que yo con 7 años perdí a mi madre muy pequeñita y mi padre con 6 hijos, pues tuvo un poco que ingeniárselas para que todos pudiéramos seguir viviendo, desarrollándonos y tal, y nos mandó a colegios internos porque tampoco podía hacerse cargo de éramos pequeños todos, ¿no?, en general. Y bueno, pues eso obligó a que primero estuviera en un internado mucho tiempo y luego pues en un instituto de enseñanza pública en Denia. Luego vine a Alicante, al Instituto Miguel Hernández de Alicante, donde hice mi último año de bachiller y el COU, y luego a la Universidad de Alicante, donde hice mi carrera de geografía. Y lo que sí he disfrutado es de estancias en universidades en el extranjero. He estado pues, en Italia, he estado bueno, en la Comunidad Valenciana, en la Universidad de Valencia también estuve, he estado en estancias pues, en Marruecos, etcétera. Es decir, que
la universidad te facilita también salir fuera de tu cuna, de tu área de confort, ¿no? Para prospeccionar pues, en otros centros internacionales y nacionales. No sé por qué se me hace que tú lo del área de confort no va contigo. No, no. Es más, yo cuando llevo tiempo en un área de confort pienso que estoy desaprovechando el tiempo. Claro, claro. Permíteme, ¿cómo se llamaba mamá? Concha, como Concha. yo. Sí. ¿Y qué recuerdo tienes de ella? Tengo muchos, muchísimos, y aunque la perdí muy joven, muchísimos, y de mi padre también. Yo siempre he pensado que hemos sido una familia muy feliz, seguimos siéndolo, todos los hermanos, es el núcleo importante de hermanos, y hemos sido realmente un equipo también. Y mis padres nunca fueron mis amigos, fueron mis padres, ¿eh? Yo recuerdo de mis padres la exigencia en el respeto, igual que nosotros debíamos respetar y cumplir las normas, ellos también respetaban nuestras singularidades, y estoy hablando de años, muchos años ya, donde en casa se podía prácticamente preguntar de todo, hablar de todo, pero el cumplimiento de los estudios, las normas de convivencia, el respeto, los horarios, la educación por encima de todo, con las personas y con el ambiente, con la casa, eso era una norma básica. Si se respetaba eso, pues tal. Al parte, pues mi madre era una persona tremendamente cariñosa, enseñó a muchísima gente del pueblo, a muchas chicas del pueblo, en una época en la que había muy pocos recursos, pues se enseñaba de todo, desde educación básica hasta cocinar, hasta bordar, hasta coser, hasta ayudarles en las relaciones humanas. Es decir, de mi madre yo recuerdo que era una persona tremendamente cariñosa, muy alegre y que la gente la quería mucho. Tú sabes que yo siempre digo que todos tenemos una película de nuestra vida en la cabeza, ¿no? Sí. Dicen que cuando ya estamos en el final de nuestro paso por esta vida, esa película se proyecta ante nuestros ojos. Pero de esa película hay un fotograma. Si tú me preguntas a mí de mi padre, que también lo perdí siendo muy joven, yo tenía 16 años cuando perdí a mi padre, yo tengo un fotograma de mi padre en esa película que lo recuerdo siempre y lo recuerdo con una sonrisa. Pues ¿Qué fotograma, fotograma tienes de tu madre? Pues mira, el recuerdo de mi madre más vivo y que me viene muchas veces a la cabeza, mi madre y también mi padre, es salir del colegio por las tardes, de la escuela, llegar a casa, entrar en casa y mi madre estar sentada cosiendo en ese momento, porque era el momento en que pues para la cantidad de hermanos que éramos siempre había algo que coser. Y al lado de una mesa camilla, una ventana, y llegar a mi madre, sentarme en ella, darle un abrazo, un beso, y enseguida el perro que había en casa y el gato corriendo venían porque sentían celos del abrazo que yo le daba a mi madre. Entonces el perro y el gato también se empezaban a rozar con mi madre. Los tenía enamorados a todos tu padre, ¿sí? Sí. Incluido el perro y el gato. Había una competencia ahí por el amor y las caricias de la madre, sí. Y así como tu madre me estás pintando una mujer muy amorosa, muy cariñosa, ¿tu padre es un guerrero? Mi padre siempre transmitió, y hay mucha gente recuerda, la imagen de una persona seria, muy recta. Era, medía casi 2 metros. Hombre. Y de complexión fuerte, y era una persona que se la recordaba y se la recuerda, ¿no?, como una persona adusta y a veces un poco incluso que dura, ¿no? Pero desde la vertiente como hija, yo tuve en mi padre un referente siempre, y a mí lo que me transmitía era y siempre he dicho, ojalá pudiera tener yo un pequeño porcentaje de la serenidad y la seguridad que tenía mi padre a la hora de resolver cuestiones. Era una persona muy serena y que pensaba mucho las cosas antes de hacerlas, y sobre todo medía muy bien la repercusión que estas cosas tenían en los demás. Entonces
adusto, sí, quizá muy recto, pero al mismo tiempo una persona creo que muy ecuánime y tremendamente generosa y respetuosa. ¿Concepción de qué tiene más? ¿De mamá o de papá? Yo creo que de ambos, porque a ver, a mi madre no la he vivido tanto, pero es cierto que mi padre a todos nos transmitió la imagen de mi madre y el sentir de mi madre durante todo el tiempo, es decir, mi padre y mi madre eran uña y carne. Cuando ella faltó, mi padre siguió transmitiéndonos a todos ese mensaje y ese empoderamiento que mi madre nos hubiera transmitido a todos. Entonces, yo creo que de ambos. En el pueblo dicen que físicamente soy clavada a mi madre. Mi madre era más menuda, era un poco más pequeña, pero más fina en la figura, pero dicen que soy mi madre, que cuando me oyen, me ven, tal, que soy mi madre. Quizá a lo mejor en la manera un poco de trabajar y tal, pues he intentado imitar más a mi padre, también porque he convivido mucho más tiempo con él. Y esta niña de Moraira, a través de ese amor a la geografía, comienza a perfeccionarse, comienza a estudiar, quizás producto de una gran curiosidad y de si lo voy a hacer lo hago bien, y si voy a saber quiero saber todo, o voy a investigar todo. Comienzas a enseñar y comienzas a recibir premios por esa curiosidad de la que hablamos. Yo recuerdo, y tírame de las orejas si no es así, me estoy poniendo mayor y ya la memoria no es la misma de siempre, Concepción, algo que ver también con un problema que lo vamos a tener, y que si no lo tenemos ya, que es el tema del agua. A ver, sí, quizá, como te comentaba antes, el entorno en el que nosotros vivíamos en el pueblo, ¿no? Moraira no tiene recursos hídricos, no hay agua, de hecho no hay acuíferos subterráneos, tiene un mar precioso, pero no hay posibilidad de que haya abastecimiento de aguas porque además no hay ríos, son torrentes que van al mar y el agua se pierde, y además son toda la zona, el sinclinal de Benissa Teulada, Moraira, que es donde se enclava el municipio, de Teulada Moraira, pues allí no hay agua. Mi padre fue el responsable de que hubiera agua en el pueblo, agua potable, traída desde suministros públicos, desde Javea, y él, como maestro del pueblo y junto con otras personas que tenían más conocimientos para poder hacer esas gestiones, pues trajeron por primera vez agua del potable para tenerla en el grifo. Hasta ese momento, eso fue antes de que casi cuando yo nací, y ese agua, además, la única que había era de pozos que eran pozos salubres, insalubres, eran pozos de agua salmaya, agua salada dulce, que es la que se filtra del mar, etc. Entonces yo recuerdo ir de pequeña con mi padre a hacer catas, prospecciones para encontrar si había pozos, etcétera, acompañarle, muchas tareas de campo que me llevaba, y me llevaba un poco como vamos, ayudante, ¿no? Y yo creo que ahí se me fue quedando mucho esa preocupación por el agua, por los recursos, y cuando hice geografía, esa era una de las líneas que desde la Universidad de Alicante y en concreto del Departamento de Geografía de España, que se llamaba en aquel momento, pues los directores del departamento, Alfredo Morales Gil y el que fue rector de la presidente de la comisión gestora de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina, pues me propusieron junto a otra compañera mía, Margarita Box Amorós, que nos metiéramos en el mundo del agua. Margarita se especializó en el tema de las zonas húmedas, las humedales, las zonas de albuferas y lagunas litorales y interiores, y a mí en recursos de agua, o sea, lo que era el análisis, la gestión,
esa incidencia en el territorio y en la planificación territorial de los recursos de agua. Y yo me metí a saco con aquello porque, bueno, me picaba la curiosidad, ya era capaz de conocer la idiosincrasia y todas las nuevos cambios, innovaciones, etcétera, y me especialicé, estuve en varias universidades también con otros compañeros investigando el tema y me lancé. Un atrevimiento por mi parte, porque estoy hablando del año 81 al 86, que fue 85, que fue cuando defendí la tesis, etcétera. Y fue un atrevimiento, digo, porque yo era una geógrafa. Esto era un mundo, el mundo del agua, lo sigue siendo, un mundo de ingenieros, ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos, ingenieros de montes, etcétera. Una geógrafa, chica, mujer, aquello era un nombre... Año 85, 86. Exactamente, un mundo totalmente masculinizado en aquel momento, pero bueno, los retos, como he dicho, siempre me han interesado y yo creo que tenía buena base, ¿no? de formación, tenía unos buenos maestros, tanto a nivel de dirección de tesis y de dirección de departamento, etcétera, y bueno, y tenía ahí el legado de mi padre, ¿no? Claro. Que él había vivido desde pequeña y conocía el medio, es decir, y no me importó. Luego estuve un tiempo en Madrid, en el Centro Superior de Estudios Geográficos, estuve metida en las confederaciones hidrográficas de Valencia, el Júcar y el Segura, en Murcia, donde tuve también buenos apoyos y referentes, estuve investigando. Y bueno, me lancé en una tesis que fue una de las pioneras en España, hecha por mujeres y no del campo ingenieril, sobre el tema del agua. Fue una de las primeras tesis sobre el agua en un ámbito provincial territorial. Eran los recursos de agua en la provincia de Alicante, análisis y gestión y planificación. Era un poco el título general de... Que es un tema muy importante. Muy importante. Y la verdad es que yo creo que fue una buena investigación. De hecho, no me facilitaron inicialmente mucho las cosas, por eso de que qué hace una chica como tú en un sitio como este. Y en concreto, pues por parte de algunos ingenieros duros de la ramadura que no entendían qué hacía una mujer en estas cosas y menos una geógrafa. Me pusieron algunas zancadillas, sobre todo a nivel autonómico, a nivel de Valencia. Pero yo me fui a Madrid y lo que no me propiciaban en Valencia lo había en Madrid, porque la documentación está centralizada, los documentos... y lo que pasa es que tuve una línea de trabajo muy directa con Madrid. Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Centro Superior de Estudios Geográficos, Instituto Geológico y Minero, Instituto Geográfico Nacional. Es decir, bebí de las fuentes un poco matrices de donde estaba pues todo lo relativo al agua. Y poco a poco fueron respetándome. De hecho, yo llevé, a tenor de mis investigaciones, muchas de ellas basadas en trabajo de campo, puro y duro, es decir, con los agricultores, con los municipios, ayuntamientos, con las empresas de gestión de agua. Es decir, yo hice un trabajo de campo, donde constaté la realidad y donde extraje todos los datos actualizados en aquel momento. Esto no se había hecho, con lo cual cuando empecé a hacer publicaciones, empecé un poco a mostrar esos resultados, mucha gente decía, ¿y esto de dónde lo has sacado tú? ¿Y esto cómo lo sabes? Y esto, bueno, pues geografía pura y dura. Tú decías, como estoy investigando sobre el agua, fui a la fuente. Fui a la fuente, efectivamente. Fui a la fuente. Y poco a poco pues me hice un hueco y me empezaron a respetar y ya me hablaban de tú a tú, los ingenieros y mucha más gente, ¿no? Ya no eras la mujer que los hacía perder el tiempo, sino, no, y además... yo la verdad es que en los temas de género, es decir, que ahora están tan de moda, sí. Yo he tenido mis historias, ¿no? En el sentido de que no entendían, bueno, cómo una chica tan mona como yo se dedicaba a estas cosas. Yo me tenía que dedicar a otras cosas, ¿no? Pues yo no te presentas a un concurso de belleza y nos dejas de molestar. Exactamente, y esto me lo han llegado a decir así de claramente hace mucho tiempo. Pero yo es que no hice nunca caso de estas historias porque no hice caso en el sentido de que
perjudicaran, me amedrentaran o me quitaran ilusión. Entre otras cosas porque a quien tenía claro que era un poco mi fiel espejo de lo que podía hacer era a mi padre, que en todo momento lo tenía ahí asesorándome y tal. Y manteniendo tu línea de conducta. Exactamente. Este era mi objetivo. Y muchas veces decía, mira papá lo que me dicen y tal, ni caso, tú adelante, tal cual. Entonces yo nunca me amedré ni tuve problemas para seguir en esa lucha y no hacer oídos sordos de estas historias, ¿no? Concepción, ¿qué priorizaste? ¿Demostrar o demostrarte que podías? No, demostrarme. Yo nunca he considerado que haya que demostrar a nadie. Yo creo que las cosas se demuestran cuando las haces, haciendo. O sea, yo me muevo, siempre me he movido en el campo de las evidencias. Es decir, esto es así porque ustedes lo pueden ver. Como buena investigadora. Exactamente. O en cualquier actividad, por ejemplo, ahora mismo estamos en una lucha importante en el ámbito de la educación a lo largo de toda la vida, en el ámbito de la educación permanente, que es donde estoy ahora dirigiendo el programa en la Universidad de Alicante, y a nivel estatal soy la presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, con 46 universidades y más de 50.000 alumnos detrás. Y una de las cuestiones que estamos continuamente reivindicando es que la formación a lo largo de toda la vida y sobre todo los mayores en España y en la sociedad en general deben de contar. Son personas que existen y que pueden aportar mucho a la sociedad aún y que no son personas inútiles. En el momento en que uno se jubila no es inútil, tiene muchas cosas que hacer. Y ha costado meter un poco esa idea en el ámbito universitario, en el ámbito de la sociedad. Lo estamos demostrando con evidencias, es decir, con trabajo hecho. No con decir, yo es que soy más que... No, yo no. Es el trabajo, el hecho, y no muchas veces mío, sino de un colectivo, de equipos de trabajo. Entonces, yo creo que ha sido más demostrarme a mí misma, más que a los demás, que las cosas se hacen y están bien hechas. Bien. Tú sabes que, entrando ya de lleno en el tema de la educación permanente, yo soy un admirador, porque los veo, porque tengo gente amiga que está en la universidad, que va, y ustedes han roto un gran mito. Cuando la gente se jubilaba, parecía que lo único que les esperaba en el futuro es un sillón y las chanclas, ¿no? O las pantuflas, con el mando del televisor en la mano. Ese era el futuro. Eso es lo que se entendía como descansar después de haber trabajado toda la vida. Y a través de programas como el tema de la Universidad Permanente, ustedes lo que le están diciendo a la gente que se jubila o que tiene más de 50 años, a la gente mayor, le están diciendo, oye, que ahora comienza otra vida. Totalmente. Sí, además hay un hecho y es que nosotros en nuestras sociedades de los años 60 y bueno y anteriores, yo me centro en mi generación, el respeto a la persona mayor y esos valores que te transmitían eran esenciales. Era un poco el núcleo de la familia, pero el núcleo también social. Esto se ha ido perdiendo, quizá el acceso de la mujer al mundo del trabajo, el vivir, pasar de ciudades o núcleos rurales a la ciudad, estas convivencias en pisos, en apartamentos, un poco ruptura de lo que es la estructura de las sociedades, del núcleo familiar, ha incidido, aparte de las nuevas tecnologías y esta vida globalizada en la que vivimos, ha incidido en que se pierda un poco ese referente. Es decir, la persona mayor puede estar trabajando el tiempo que le permita a la sociedad o que él quiera, si se encuentra en condiciones de salud buenas, pero eso es una elección. Es decir, tú puedes querer trabajar hasta los 80 si te dejan y puedes y tal, pero si no quieres, puedes dejar de trabajar en este trabajo que te da el sueldo o la productividad, dijéramos, económica, que se contabiliza socialmente, pero más allá de eso hay otra vida. Hay una vida de
de poder devolver a la sociedad todo lo que la sociedad durante mucho tiempo ha invertido en ti, y lo puedes hacer además de una forma generosa, colaborativa, participativa. Es decir, para nada una persona a los 65 años, a los 70, tiene que quedar excluida de la sociedad. Puede seguir contribuyendo enormemente a su entorno social, a su familia, a muchas comunidades y a muchos ámbitos en los que se necesita gente de esa valía y de esa experiencia. Por ejemplo, hay ahora mismo dos proyectos en la Universidad Permanente que la gente desconoce y, bueno, mucha gente desconoce, perdón, y que son valiosísimos y que están un poco rescatando ese valor de las personas mayores en la sociedad y en Alicante. Por ejemplo, tenemos el proyecto que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, el programa APAE, que es un programa de apoyo a la lucha contra el absentismo escolar. Hay más de 100 niños atendidos en todos los barrios de Alicante, gracias a que alumnos de la Universidad Permanente, se canaliza todo a través de la Universidad Permanente, mediante un convenio marco que se estableció hace 3 años con el Ayuntamiento hace 2 años con el Ayuntamiento de Alicante, ayudan en los barrios, en los centros sociales de los barrios, a alumnado que está en riesgo de exclusión escolar entre 6 y 16 años. Y son apoyos de tutores, mentores, gente que dedica su tiempo a estas personas que nos llegan a través del área de educación y el área de trabajo social del Ayuntamiento de Alicante. Pues en este momento hay más de 20 voluntarios trabajando en este tema. Pero ayer, por ejemplo, presentamos el programa de mentorización empresarial, donde alumnos de la Universidad de Alicante, de la Universidad Permanente, ayudarán en un proyecto ideado desde el Parque Científico de la Universidad de Alicante, IUA Emprende, a innovar y sobre todo desarrollar proyectos en el ámbito de emprendedurismo de la Universidad de Alicante y en el ámbito de innovación de empresas que se ponen en marcha. Ayer tuvimos la presentación con un grupo ahora mismo hay 14 personas también que se han interesado, y es gente que está jubilada, han sido directivos, han sido empresarios, gente de una extraordinaria valía que ahora mismo está estudiando con nosotros. Porque y no te quedes, vive. Exactamente. Vive. ¿Y por qué desperdiciar esta gran sabiduría? Tú sabes que yo quizás sea demasiado simple y tírame las orejas si me lo merezco, pero yo siempre digo que tenemos que aprender lo que nos deja la historia, ¿no? En las tribus indígenas estaba el guerrero, que era el hombre fuerte, pero el guerrero no tomaba decisiones. Los que tomaban decisiones eran el consejo de ancianos, el consejo, y se respetaba lo que decía. Los otros días hablando con un amigo me decía, Teddy, ¿sabes qué pasa? Uno de los cambios que yo veo es que antes nuestros abuelos eran reconocidos porque lo que decían era sabiduría pura. Era la vida contada por los abuelos. Sí. Hasta cuando te contaban historias, y uno se quedaba asombrado por el conocimiento y por lo que te transmitía esa gente. Hoy, las nuevas generaciones, ¿cómo le van a hacer caso al abuelo si el abuelo no maneja internet? La verdad es que se ha perdido ese espacio. ¿Estoy equivocado en el concepto o no? No, para nada. A ver, es cierto que no hay que tampoco perder de vista que nuestros jóvenes actualmente es gente eminentemente preparada, aquella que se preocupa por seguir y con un gran acceso a la información. Exactamente, es decir, están preparados, tienen esas herramientas de conexión. Todo es inmediato, es decir, la evolución un poco de este conocimiento y de esta información es inmediata, pero yo creo que fallamos a veces en lo que es el proceso de aprendizaje y de consolidación de esos conocimientos, y sobre todo
de muchas veces son chavales y jóvenes que tienen una gran valía a nivel personal, pero luego están indefensos porque a veces no se atreven o no tienen esa carga de seguridad que muchas veces marca la reflexión y el continuo debate, ese continuo feedback que antes se producía en las casas y en los hogares con los abuelos, con las personas que eran un referente y que, bueno, te los oías, te daban consejos. ¿Estarías más o menos de acuerdo o no estarías? Porque todos hemos sido rebeldes sin causa y todos hemos querido hacer algo que nuestros padres no nos dejaban o los abuelos no nos permitían, pero sí que escuchábamos, sí que dialogábamos. Sí, la semillita quedaba. Sí que reflexionábamos, nos peleábamos. Sí. Ahora yo creo que falta esa comunicación y esa reflexión, ese un poco continuo debate en el ámbito un poco de la casa, de la seguridad, y luego también es que se compartía todo, se compartían desde vivencias, pero se compartían lecturas, se compartía conocimiento. ¿Darnos tiempo, Concepción? ¿Darnos tiempo para escucharnos, para mirarnos a los ojos? Exactamente. Tiempo de convivencia. Exacto. y de esto de conocernos. Muchas veces yo creo que es un tema de puro conocimiento, de indagar un poco en la manera de ser del otro, de buscar esos momentos de empatía. Es que yo creo que ahora la velocidad a la que va el mundo no te permite conectar con la gente. No eres capaz muchas veces de conocer bien a la otra persona. Vamos todos muy rápido, pero no sabemos a dónde vamos. Exactamente. Pero vamos rápido. Vamos rápido. Concepción, hay una cuestión que quería comentar. por favor. Yo he hecho hincapié en que esta necesidad de rescatar la sabiduría, la experiencia, es muy importante y yo creo que es una línea que tenemos que fomentar, pero yo también soy una firme defensora de que hay muchas personas que acuden a la universidad de mayores, ¿no? Y acuden para simplemente cubrir una satisfacción de desarrollo personal. Esa función de la universidad permanente es muy importante. No todo el mundo, hay gente que llega a los 70 y tantos años y más exhaustos de trabajar porque han tenido una vida muy dura y lo que quieren en este momento es justamente ese espacio de reflexión personal, de desarrollo personal, de hacer todo aquello que no han podido hacer en su vida, de si eran de las ramas técnicas, pues ahora mismo estudiar arte o humanidades o filosofía, etcétera, y quieren sus espacios personales. Yo creo que eso también es importante, no hace falta justificar que en todo momento tenemos que estar siempre en activo y siempre trabajando. La mayor actividad es vivir el momento y vivirlo plenamente. Y yo creo que ahí la universidad permanente también tiene una tarea fundamental, porque esa recuperación del ser, del desarrollo personal, sobre todo de ser conscientes de lo que estás viviendo en cada momento, te permite también ganar en calidad de vida, te permite ganar en salud y en definitiva vivir mejor esos años maravillosos que quedan desde que te jubilas hasta que bueno ya vas para otro lugar, ¿no? Y que ahora mismo está estimado que una vez después de la jubilación nos quedan del orden de unos 20, 25 años, y este es una línea que se va a alargar en el tiempo, que vamos a estar viviendo y tenemos que hacerlo bien. Y tenemos que ser felices. Exactamente. Y tenemos que ser felices. Y ahí quizá también la tarea nuestra es una tarea importante. Vale. No hay que tener una obsesión porque tenemos que ser tremendamente productivos, etcétera. Hay que ser productivos, pero una productividad importante también es estar felices, estar bien, gestionar nuestro propio envejecimiento, gestionar nuestra salud, sí, señor, y no ser una carga excesiva para los demás. Y que sea un feliz caminar por la vida y no un camino hacia la muerte. Exactamente. Que la cosa cambia, ¿eh? Cambia mucho, mucho. Que la cosa cambia. Yo, recién, antes que me hagas esa acotación muy importante, estaba pensando en doña Rosa y en don Paco. Sí. Y doña Rosa y don Paco quieren ir a la universidad permanente. Sí. ¿Qué tienen que hacer?
¿Con quién se ponen en contacto? A ver, mira, nosotros en la Universidad de Alicante ahora mismo atiende para todo lo que es el programa Universidad Permanente, o bien en el campus de San Vicente, en el Aulario 3, donde tenemos nuestra secretaría, y allí atendemos personalizadamente, o en la sede Universitaria Ciudad de Alicante, que la tenemos aquí muy cerquita, en la calle Ramón y Cajal número 4, en la primera planta está nuestra secretaría. Entonces, en esos dos lugares, Ramón y Cajal número 4 o Campus de San Vicente, en Aulario 3, está la Universidad Permanente. No obstante, tú buscas en Google Universidad Permanente y sale enseguida la página web nuestra, donde ahora mismo están ya colgados todos los impresos de preinscripción para matricularse en el curso siguiente. Ya tenemos preparadas la oferta del programa académico del año que viene, donde hay más de 170 materias, que son unas cuantas, en 170, que uno tira la cifra y dice 170 materias que se ofrecen estructuradas en 5 áreas de conocimiento: humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias experimentales, salud y acción social, y informática, imagen y sonido. Entonces, esas 5 grandes áreas a su vez se subdividen en otras áreas donde tú puedes encontrar pintura, arte, historia, filosofía, eso por ejemplo en humanidades. O por ejemplo salud, pues puedes encontrar desde psicología hasta anatomía, hasta, bueno, en derecho pues, y económicas, pues geografía, ciencias sociales, es decir, hay una cantidad de 170 materias en las que cada uno puede encontrar pues aquello que le apetece hacer, ¿eh? Perfecto. Y son de libre elección, es decir, nosotros no imponemos un programa, sino la gente se matricula de aquello que quiere. O sea, no vas a hacer un grado, un título de estudios donde te obligan a matricularte de 8 asignaturas que son, pues... Tú te anotas en lo que a ti te gusta. Exactamente. Y luego lo que ocurre es que, bueno, pues esas materias están distribuidas a lo largo de todo el año. Uno se puede organizar un poco su propio calendario, puedes elegir cursar estudios en el campus o en la sede de Alicante, Ciudad de Alicante, donde tenemos una buena parte de la docencia, y ese dijéramos que es el programa académico. Luego, por ejemplo, tenemos una actividad también que es por las mañanas, es voluntaria, gratuita, pero tienes que estar matriculado en la universidad, que se llaman conversaciones en la sede, y que tiene que ver con grupos de gente, sobre todo gente de habla que son originarios de países de habla inglesa, alemán, francés, etcétera, donde ellos conversan con aquella gente que quiere perfeccionar el idioma en esas materias. Y hay pues grupos de 15, 20 personas que se reúnen toda la semana para practicar esas conversaciones. Y ahora vamos a poner en marcha muy pronto también, bueno, aparte de proyectos de investigación en los que también participan los alumnos, pero vamos a poner en marcha movilidades internacionales para que alumnos de nuestra universidad, dentro del programa de la Universidad Permanente, puedan estudiar también en el extranjero. Esta mañana recién he tenido varias conversaciones con el Ministerio de Asuntos, Trabajo, Asuntos Sociales, y el Ministerio de Educación, donde vamos a impulsar una línea de financiación para que esto sea posible. Entonces, ahí andamos. Espectacular. Concepción, se me acaba el café. Se acaba, qué pena. Estoy fascinado con lo que me está contando, en serio. Nada, tendré que volver otro día. Y creo que voy a ir a pasar a retirar el formulario para tenerlo ahí por las dudas, ¿viste? Apenas me llegue el tema de la edad, lo firmo y sí, bueno, solo hay que tener 50 años, no exigimos nada más. Pues yo ya estoy ahí. Creo que los me dos. parece que ya lo voy a ir a firmar al formulario. Sí. Un placer. Encantada y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por la visita. Gracias. Doña Rosa, don Paco, vida. Se trata de esto, de vida. De vida. Hay que ponerse las pilas. No, es que acá como me duele. Le duele porque no. A mí también me duele. Porque no me muevo. Y los kilos que tengo de más es porque no me muevo. Yo le puedo abro el manual de excusas y le puedo dar todas las excusas que quiera.
La verdad es que no me muevo, que tengo que caminar más. Cuando estoy en el canal estoy sentado, cuando estoy en casa estoy sentado frente al ordenador, y cuando descanso me siento para ver televisión, o me siento en un bar con los amigos para conversar. Me tengo que mover porque se puede conversar con los amigos caminando. Claro que sí. Y cumplir la edad de la jubilación no quiere decir que me tengo que retirar a cuarteles de invierno. No se entiende el cuartel de invierno, mucho menos viviendo en Alicante, donde aquí parece que la primavera y el verano tienen residencia permanente. Y esto es así, y es así. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir. Y tenemos que aprender a querernos nosotros mismos. Y cuando se cierra una puerta de una etapa, se abre otra, de otra etapa. Y en este caso está la Universidad Permanente, que está haciendo un trabajo extraordinario. Le están diciendo, póngase al día, estudie, haga realidad esos sueños que usted tiene postergados. Y mientras hace realidad esos sueños, ¿qué quiere saber? ¿Pintar? Estudie pintura. ¿Le gusta la fotografía? Pues ahí está, imagen, sonido. ¿Le gusta frente al ordenador? Diseño, por decirle algunas cosas. Pero más allá de lo que usted guste, se va a poner en contacto con gente. Y va a poder hacer nuevos amigos. Y va a poder viajar, y va a poder aprender a hablar ese inglés que que siempre lo he tenido ahí como una gran traba, así, siempre me ganó. Es hora de comenzar a hablar inglés. Vivir. Créame que no soy exagerado cuando le digo que la propuesta de la Universidad Permanente es una propuesta de vida, de una vida mejor. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.